Amén, hermanos, la séptima trompeta, la adoración de los 24 ancianos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por estos momentos, Señor, que vamos a escuchar tu palabra. Te pedimos que la palabra sea predicada correctamente, Señor, que entendamos bien el mensaje que tú tienes para enviarnos en el día de hoy. Padre Santo, que tú nos perdones, los limpies de todo pecado, Señor, y que nuestros corazones sean esa buena tierra donde va a caer esa buena semilla y va a dar fruto con perseverancia. Señor, ayuda al predicador a predicar correctamente, Señor, y a no desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino solo a hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Estamos en la séptima trompeta, en el capítulo 11 de Apocalipsis, y hoy vamos a hablar sobre la adoración de los ancianos. Vamos a leer en Apocalipsis 11 y versículo 15, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el cielo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Hace aproximadamente un año y medio que predicamos sobre estos 24 ancianos. La pregunta que nos tenemos que hacer otra vez es: ¿quiénes son? Porque si tú llegas a esta lectura de aquí y te dice que en el cielo hay 24 ancianos sentados en tronos, ¿quiénes son? La cristiandad, según las diferentes interpretaciones teológicas, está dividida en tres opciones para estos 24 ángeles. Unos creen que son 24 ángeles muy poderosos, que están delante de la presencia de Dios y están llevando pues la adoración hacia Dios. Es algo que, según vamos a ver después, posteriormente, en varios versículos, que no se apoya muy fuerte esta versión, porque estos 24 ancianos están cantando una canción, y esta canción los ángeles no la pueden cantar, como veremos más adelante. Otros interpretan que estos ángeles son los 12 apóstoles del Cordero más las 12 tribus de Israel. Tampoco es que tenga mucha fuerza, porque una cosa es el antiguo pacto con su pueblo y otra cosa es el pacto con la Iglesia. Los apóstoles son los que han puesto el fundamento de la Iglesia. Cuando venga la nueva Jerusalén, la madre de todos, que estábamos predicando estas semanas pasadas, ustedes van a ver que sí que hay 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel, pero no se nombra a 12 personas concretas. Concretamente no son los 12 hijos de Jacob, porque entre los 12 hijos de Jacob, la mitad se comportaron, por no decir el 90%, se comportaron muy mal, no dieron ejemplo, incluso querían matar a uno de sus pequeños hermanos, y lo querían ahogar y matar. Sin embargo, prefirieron venderlo para ganar dinero. Ese era el corazón de los 11 hijos de Jacob.
Y tampoco la Biblia nos habla concretamente de 12 líderes de la iglesia, del pueblo de Israel, de las 12 tribus, en los cuales se puedan sentar en un trono. Se habla de las 12 tribus, pero, por ejemplo, David era de la tribu de Judá, Cristo vino de la tribu de Judá, pero de las otras tribus, pues hay pocos personajes que se puedan decir que estos son dignos de sentarse en tronos. Sin embargo, de los apóstoles sí que se puede decir que son dignos de sentarse en tronos, porque Cristo mismo se lo dijo: ustedes se sentarán en tronos cuando yo venga en mi reino y juzgarán al pueblo de Israel. Estas son palabras que dijo Cristo. Entonces, la única opción que tiene más peso y que vamos a ver a través de unos versículos es que estos 24 ancianos están representando a la iglesia arrebatada, a esta iglesia que ya está en el cielo y que fue arrebatada después del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Cuando Juan empieza a ver el juicio de Dios, cuando empieza a ver el librito, cuando Juan empieza a ver cómo se quitan los sellos, ya la iglesia del Cordero ya no está y ha sido arrebatada y está en el cielo. Y ahí que esos 24 tronos ya están cubiertos. ¿Por qué digo que están cubiertos? Porque si este versículo no lo tengo, pero vamos a buscarlo en Daniel capítulo 7, es la primera vez que aparecen estos tronos. Y aparece en el capítulo 7, que le voy a decir el versículo enseguida, donde dice que había entonces un segundito, por favor. En el versículo 9 dice Daniel, los versículos anteriores dice que había visto 4 bestias, pero la misma visión dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Pero no se habla nada de los 24 ancianos aquí. Aquí solo se dice un anciano se sentó en el trono, pero aquellos tronos que se pusieron delante del trono de Dios, estos 24 tronos, ahí están vacíos. Aquí no hay nadie que se haya sentado en ellos. Daniel no vio a nadie. Él vio tronos vacíos, pero no tronos con personas sentadas. Entonces se puede decir que no es el pueblo de Israel, ni son ángeles, sino que tenía que ser algo posterior que iba a llegar. Y esta es la iglesia. Cuando se habla de tronos, se habla de juzgar, porque un trono es un trono de realeza, pero un rey a la vez, en el Antiguo Testamento y en la Biblia, siempre un rey tiene la potestad de juzgar, y siempre se habla de juicio. Los reyes tenían la potestad de juzgar en el Antiguo Testamento, y Cristo, cuando venga a reinar, vendrá a reinar con juicio, y juzgará a las naciones. Entonces, vemos en Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 4, es la primera vez que aparecen estos 24 ancianos en la Biblia. Y dice en Apocalipsis que Juan estaba en el Espíritu, y una vez en el Espíritu vio el trono de Dios, y alrededor del trono había 24 tronos. Y ahora sí que dice: y vi sentados en los tronos. Lo que Daniel no lo pudo decir. Daniel dijo: estaba yo viendo esta visión y vi que se puso un trono grande y se pusieron tronos delante del trono de Dios. Pero yo solo vi a un anciano que se sentaba en el trono. Él en ningún momento vio que los tronos estaban siendo o tomando posesión por alguna persona o ángel o alguna entidad. Él no lo vio. Sin embargo, aquí el apóstol Juan ya lo dice claramente. Vemos como los dos versículos coinciden. Y vi tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. La primera cosa que nos da a entender los tronos es el juicio. ¿Cómo podemos decir que estos tronos son de juicio? ¿Cómo podemos decir que ahí se van a sentar la iglesia y que esta iglesia va a juzgar?
nosotros pensamos que quien juzga es el Señor, no la Iglesia. Pero, hermanos, acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 6, escrito por nuestro queridísimo apóstol Pablo hace 2000 años, y dice así en el versículo 1, del 1 al 3, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Quiere decir que si mi hermano y yo tenemos una disputa, y una disputa grande, una disputa que podríamos decir que se podría considerar que se tendría que llevar a juicio, y hablamos de juicio, de ir al juzgado, ¿eh? Y entonces en este juicio los cristianos de Corintios hacían que cuando tenían estas disputas iban a juicio y juzgaban las cosas, pues lo juzgaban los impíos, las cosas que eran entre los hermanos. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿eh? Y si dice, y si uno tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, ¿eh? Sin embargo, Pablo en el versículo le dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Cómo vosotros vuestras cosas internas las vais expandiendo por el mundo? Las cosas de la Iglesia se quedan en la Iglesia. Los problemas de la Iglesia se resuelven en la Iglesia. Juzgado por los cristianos, por los hermanos, por el Espíritu Santo y por el pastor. Entonces las cosas de la Iglesia se quedan en la Iglesia, no son para sacarlos al exterior. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo, ¿o no sabéis que vosotros, los santos, han de juzgar al mundo? Para juzgar al mundo se tienen que sentar, ¿dónde? En tronos. Se tienen que sentar en tronos, que significa el lugar del juez. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, entonces dice el apóstol, ¿sois vosotros indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, las pequeñas disputas entre los hermanos no las podemos juzgar nosotros mismos y saber las cosas que se tienen que hacer. Y si uno tiene razón o no otro tiene razón, en oración el Espíritu Santo pondrá las cosas claras. Dice, entonces el apóstol continúa diciendo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aún les pone a algo superior, no solo al mundo, refiriéndose a los impíos. Cuando los impíos pasarán delante nuestro, a mí había un pastor que me gustaba mucho el ejemplo que puso. Dice que estaban en el trono en el gran trono blanco de los últimos tiempos, del último trono, en el último juicio, donde se juzgaba a todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, tenían que ser juzgados por sus obras y lanzados vivos al lago de fuego. Y decía este pastor, dice, en aquel día, dice, nosotros veremos a nuestros hijos siendo juzgados. Y nosotros mismos tendremos que decir, sí, Señor, tienes razón. Sí, Señor, tienes razón. Ellos tienen que ser lanzados vivos al lago de fuego. Una cosa muy fuerte, pero muy real. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nosotros juzgaremos al mundo, pero a la vez también juzgaremos a los ángeles, porque hay ángeles que pecaron. Y estos ángeles también tienen que pasar por el juicio. Entonces el apóstol dice, cuanto más las cosas de esta vida, nosotros no podemos juzgar. Si un hermano, una hermana están en fornicación, están en adulterio, están en pecados que tienen que ver con la imagen de la Iglesia. Esto es muy importante porque la Iglesia es santa y la imagen de la Iglesia tiene que ser santa. Pero si esta imagen se ve manchada o digamos arrugada por algún hermano o alguna hermana, se tiene que juzgar esto para que la Iglesia no pierda
esa santidad que tiene. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en pocas palabras en este capítulo 6 de Corintios. Entonces vemos cómo estos tronos son para juzgar. Y allí se va a sentar la iglesia. Pero además nos dice este versículo 4 de Apocalipsis que hemos leído que están con ropas blancas. Ropas blancas, también los ángeles van vestidos de ropa blanca, pero eso es la vestidura angelical que Dios les proporcionó. Pero aquí la frase ropas blancas enseguida nos viene a nuestra mente lavadas con la sangre del Cordero. Porque nosotros tenemos ropas blancas porque nuestras ropas eran negras, estaban manchadas con el pecado, y la sangre del Cordero las limpia y las deja blancas. Es diferente a un ropaje real que se le puede dar a un ángel, y que los ángeles van vestidos de blanco porque es el ropaje que Dios les ha preparado para ellos. Pero para nosotros, concretamente, nuestro ropaje ha sido lavado, ha sido especialmente confeccionado mediante la sangre de Cristo. ¿Dónde lo dice esto? En Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 14. En la segunda parte del versículo vamos a leer claramente cómo se nos habla de estas ropas blancas. Dice, hablando de los que han salido de la gran tribulación, dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos como la sangre de Cristo es la que lava nuestra ropa, la que nos hace santos, la que delante de Dios nosotros nos vemos vestidos blancos, sin mancha y sin arruga. O sea que este versículo 4 de la primera vez que salen estos 24 ancianos ya nos está dando muchas pistas. Unos tronos vestidos de blanco y por último con coronas de realeza. La palabra coronas en el griego es la palabra estéfanos, que significa una corona real, a diferencia de otro tipo de corona que también se habla, que es una diadema que se pone encima, pero la corona real es aquella corona que llevaban, vamos a decirlo así, los laureados que ganaban los premios de las Olimpiadas. Se le podía una corona de laurel, pues se llaman los laureados, de laurel de oro, y eran coronados, o la corona real, eso es lo que significa estéfano, son coronas reales. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:11 sobre estas coronas, si las tienen los ángeles, si la tiene el pueblo de Israel o si la tiene la iglesia. Y dice, he aquí, yo vengo pronto, le dice a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa corona que Él nos ha dado, que no es nuestra porque nosotros no somos reyes, pero Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y al hacernos reyes nos ha coronado. Y la corona principal que tenemos se llama la salvación. Esta es la primera corona que recibiremos en el cielo, la salvación. Hay más, que no es la predicación de hoy, pero la que todos tendremos será la corona de la salvación. Dios, Jesús nos ha salvado y nos pone la corona, conforme que nosotros somos dignos de entrar en el reino de los cielos. Así que vemos que este versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis ya nos ha dejado claro que son la iglesia. Pero por si acaso todavía alguien dijere no es suficiente prueba, vamos a irnos a Apocalipsis 5, versículo del 8 al 10, donde dice que estos 24 ancianos cantaban una canción. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, escuchen bien el cántico que cantaban los 24 ancianos, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Hasta ahí llegamos al Cordero inmolado,
el único que se vio digno de abrir las escrituras de la tierra. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has... ¿Que acaso los ángeles pueden ser redimidos? ¿Acaso los ángeles pueden ser redimidos? ¿Acaso un ángel puede cantar esta canción? Cuando se canta en primera persona del plural, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido a nosotros. Nos has limpiado con tu sangre. Con tu sangre nos has salvado. Mediante tu sacrificio, tú te has puesto en lugar nuestro. Nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios. Dice, y digno eres de tomar el libro. Muy bien. En el versículo 9, volvemos atrás. Es que hay una frase que es muy importante, que la hemos pasado por alto. Y dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Y luego dice un mensaje o unas palabras que nosotros sabemos que habla del ser humano, de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Esto está hablando del ser humano. No habla del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tampoco puede cantar esta canción, porque aquí está hablando de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y dice, nos has redimido. Y esto solo lo puede cantar la Iglesia de Cristo. Entonces vemos como estos 24 ancianos, bajo este peso teológico que acabamos de estudiar ahora, vemos que son la Iglesia. Es uno de los ejemplos, o digamos, es uno de las señales más fuertes de que el arrebatamiento de la Iglesia será antes de la tribulación. Porque en el cielo están los 24 ancianos antes de que se abran los libros. Antes de que surja el anticristo, la Iglesia ya está en el cielo. Los 24 ancianos ya están en el cielo. Vemos que estos versículos que hemos leído acompañan esta teología. Si vemos en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 9, veremos cómo se vuelve a repetir cuando hablábamos de los 2 testigos. Ustedes se acuerdan que dice que todo el mundo vio sus cadáveres, y la frase es la misma. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, está hablando de todo el mundo. Está hablando del mundo, está hablando del hombre, de la humanidad, no concretamente de un pueblo, que sería el pueblo de Israel. Entonces, estas dos pruebas son significativas para entender que estos 24 ancianos son la Iglesia. Ahora, hermanos, estos 25 ancianos surgen, es que ya sé que he dicho 25. Estos 24 ancianos, gracias por la corrección. Estos 24 ancianos, vuelvo a decir 25 porque tengo que nombrar el número 5 a continuación y me estoy liando en mi cerebro. Bueno, estos 24 ancianos surgen en la Biblia 5 veces adorando a Dios. Los números en la Biblia no son casualidades. El Espíritu Santo no puso que salieran 5 veces porque a él le gustó que fuera así, sino porque el 5 es el número de la gracia. Y los ancianos han sido redimidos, o hemos sido redimidos, por la gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe, sino por medio de la fe. Entonces, 5 veces estos ancianos vienen delante del Señor y se ponen a adorar. ¿El Señor nos querrá enseñar algo en estas 5 veces que estos ancianos adoran? Quizá estos 5 ancianos que representan la Iglesia en el cielo están haciendo lo que hacían en la tierra. La forma correcta de adorar a Dios es mediante el estudio de estas 5 veces que ellos están adorando, y cada vez que adoran lo hacen diferente una de otra, y que podemos estudiarlo, y que espero que a todos nos sorprenda y nos ayude para acercarnos más a Dios en adoración, en cómo tenemos que adorar a Dios.
y cómo tenemos que acercarnos a Él. Primero vamos a estudiar en Apocalipsis capítulo 4 y versículo 10, donde dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Este hecho de quitarse las coronas y echarlas delante del trono es lo que Jesús dijo cuando dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que la Iglesia representa delante de Dios, esa mansedumbre y esa humildad. Tú me has dado una corona, pero esa corona yo la he hecho delante de ti, porque eres tú el digno de la alabanza, no nosotros. Y con toda humildad y con toda mansedumbre nos tenemos que acercar delante del trono de Dios a adorar. Cuando estamos en la Iglesia tenemos que estar con una actitud humilde y de mansedumbre delante de Dios. ¿Qué significa humilde? Humilde, para que entenderlo mejor, es lo contrario de una persona altiva, de una persona soberbia. Humilde significa que por ti mismo no puedes hacer nada, que necesitas de los demás y primeramente necesitas de Cristo. Cuando el hombre pecó, fue un acto de soberbia, nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el hombre en aquel momento se vio con el coraje de decir: no, yo quiero decidir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Perdió esa humildad delante de Dios de decir: no, tú eres el que decides lo bueno y lo malo. Yo no tengo que comer del árbol del bien y del mal. Pero en el momento que comió del árbol del bien y del mal, le estaba diciendo a Dios, le estaba enviando un mensaje a Dios: yo no te necesito. Y empieza la soberbia, el mismo pecado que hizo Satanás: creerse a la altura de Dios. Subiré y me sentaré en el trono, al lado del trono, no a quitar a Dios del trono, porque Satanás no es tonto. No puede quitar a Dios del trono, nadie puede quitar a Dios del trono, pero sí sentarse al lado y de alguna forma hacerle sombra, y ponerse a la altura de Dios. Esto es soberbia y es el pecado que hizo Satanás. Entonces vemos como la soberbia es lo contrario de la humildad. Esta Iglesia, representada por estos 24 ancianos, quitan sus coronas y la echan delante de Dios. Vemos que la primera cosa, Iglesia, que tenemos que hacer cuando vengamos delante de Dios como congregación, esto es muy importante, porque una cosa es como nosotros venimos día a día en nuestro culto racional, y otra cosa es cuando venimos como congregación. Porque como congregación somos el cuerpo de Cristo, unos a los otros, piedras vivas del templo de Dios, y tenemos que venir con humildad y con mansedumbre, como hicieron estos 24 ancianos. La segunda vez que aparece estos 24 ancianos adorando a Dios es en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 14. Y dice así: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo adoraron? Aquí dice que adoraron, pero ¿cómo lo hicieron? En el otro lado sabemos que echaron sus coronas, pero aquí ¿cómo lo sabemos? Porque unos versículos antes nos va a decir de qué poseen estos ancianos que tienen en sus manos. Vamos a ver el versículo 11. Y nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Eran millones de millones. Dice, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría
la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Pero el versículo 9, perdón, es que me he equivocado de versículo, el versículo 9 dice que cantaban un cántico nuevo. Y aún antes dice que ellos tienen, en el versículo 8, dice, en el versículo 8, muy bien, aquí está. Y en el versículo 8 dice que todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Para qué son las arpas? Para cantar, para alabar al Señor. Entonces, cuando vengamos en congregación, cuando los 24 ancianos se presentan delante de Dios, se presentan para adorarle, para cantarle, para alabar al Señor con cánticos, con alegría, con alabanzas, como hemos hecho hoy, pero también con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos de la Iglesia. Cuando nos presentamos delante del Señor, no solo tenemos que tener esa predisposición de humildad y de mansedumbre, de cantarle y adorar al Señor, sino también de orar como congregación. Por eso nosotros tenemos ese ratito de oraciones congregacionales, porque le estamos llevando delante de Dios esas copas llenas de incienso, esas copas llenas de nuestras oraciones que Él guarda y que tanto le gustan. Entonces vemos que las arpas son los cánticos y las copas son las oraciones. La tercera vez que salen estos 24 ancianos es en el capítulo 7 y en el versículo 11. Y dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 5 también hacen lo mismo, pero he cogido esta lectura porque esto en teología se llama doxología. Cuando ustedes escuchen la palabra doxología, es lo que han hecho estos ángeles y lo que la Iglesia también está obligada a hacer. La palabra doxología está formada es una palabra compuesta, formada por 2 palabras griegas. La primera es doxa, que significa gloria y esplendor. Y la segunda es logos, que significa palabra o discurso. Cuando ustedes escuchen doxología, significa darle la gloria a Dios. Y hay muchas maneras de darle la gloria a Dios, pero la Biblia tiene versículos preciosos. Vamos a leer en Judas, versículo 24 y 25. Judas solo tiene un capítulo, está antes del Apocalipsis, y son los últimos 2 versículos de este capítulo de Judas. Y dice así, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad y el imperio y la potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y yo creo que ya al apóstol Judas no le quedaban más cosas que escribir, porque según iba escribiendo, iba aumentando esa doxología, iba aumentando ese darle la gloria a Dios. Cuando nosotros estamos en la iglesia, hacemos lo mismo. Cuando decimos aleluya, cuando decimos Señor, te amamos, porque tú te lo mereces, porque tú diste tu vida por rescate de todos. Todas las cosas preciosas que digamos al Señor en la iglesia, Él las recibe con buenos oídos.
Ya no solo en nuestro particular, sino en global cuando estamos los hermanos. Porque eso es lo que hicieron los 24 ancianos delante de todos los millones y millones de ángeles que estaban ahí acompañándolos. Entonces vemos que venimos con una actitud de reverencia, venimos con copas y con arpas en nuestras manos, venimos con una boca para adorar a Dios y darle la gloria a Dios, no al hombre. Uy, este pastor, uy, esta pastora. No, hermanos, la gloria solo se le da a Dios, única y exclusivamente a Dios. No al coro, porque hay coro, uy, cómo canta este coro, parecen ángeles. No, la gloria se le da a Dios. Solo, única y exclusivamente, y más en la iglesia, y más en el púlpito. Porque en el púlpito, por eso no se puede hablar de otro que no sea de Dios. No se puede dar la gloria a ninguna persona que no sea a Dios. Y si se da la gloria a algún hermano delante del púlpito, es porque ha hecho algo grande delante de Dios que glorifica a Dios. Pero si no, no se puede, no se debe. Los 24 ancianos no lo hacen. La gloria solo es para nuestro Dios, porque Él se lo merece, porque se lo ganó, porque Él fue el que murió en la cruz por cada uno de nosotros, nuestro Jesús. Amén. Así que la doxología no es otra cosa que palabras de gloria o de glorificación para nuestro Dios. Pero aún vemos por cuarta vez a estos 24 ancianos en Apocalipsis 11:16, que es nuestro versículo de hoy, del que estamos estudiando, donde dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Y cómo adoraron a Dios? ¿Qué palabras dijeron? ¿Qué palabras salió de su boca? ¿Qué fueron las primeras palabras que dijeron estos 24 ancianos? En el versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias a Dios por todo y sed agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estos 24 ancianos lo han aprendido en la tierra, se lo han llevado al cielo y le dan gracias a Dios por todo. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque nuestro hermano Antonio ya, Señor, tiene trabajo. Gracias, Señor, porque ya le has dado una novia cristiana. Gracias, Señor, bendícelo, alaba, Señor, acompáñalo y que le vaya bien en la nueva congregación donde va a ir. Que lo acepten con cariño y que lo traten bien, y que ese matrimonio, si un día llega a ser, que sea fructuoso en Cristo Jesús. Esta es dar gracias a Dios por todo. No quejarnos. No, ay, Señor, es que con lo que queríamos Antonio ahora ha encontrado una novia y no. Esto no, bueno, está conociendo una chica. He dicho quejándonos, en la opción de quejándonos. Sin embargo, nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo, por el trabajo. Si un día nos quedamos sin trabajo, por quedarnos sin trabajo, por la salud, por todas las cosas, porque en todo Dios tiene un propósito. Y el propósito es hacernos parecer a la imagen de Cristo y llegar al cielo siendo pequeños Cristos, siendo pequeños ungidos, que es lo que significa la palabra Cristos, cristianos, lo que significa. Así que estos ancianos, una de las cosas que hacen delante de la congregación es dar gracias a Dios por todo. Por eso nosotros también damos gracias a Dios por todo en
entre los cultos dominicales, porque el Señor se merece que le demos las gracias públicamente, no solo en privado, sino públicamente, y todos vean la grandeza y lo bueno que es nuestro Dios. Y por último, en Apocalipsis 19:4, estos 24 ancianos van a hacer algo tremendo. Vamos a leerlo. 19 y versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: aleluya, amén, aleluya. La palabra amén, así sea, la palabra aleluya, adorado sea el Señor. Estaban gritando palabras de gozo, de júbilo delante de la congregación. Aleluya, Señor, te amamos. Aleluya, Señor, grande es nuestro Dios. Pero no lo decían en tristeza, no lo decían con un puesto serio, sino que era con voces de júbilo, con voces de alegría en medio de la congregación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque los versículos 6 y 7 nos lo van a decir. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Hay momentos en la iglesia donde tenemos que expresar nuestro júbilo, donde tenemos que expresar con voz alta: gloria a Dios, aleluya al Señor, porque estamos alegres de estar donde estamos, porque somos la novia del Cordero, porque nos ha redimido, porque ha hecho grandes cosas. Estos 24 ancianos, hermanos, nos acaban de enseñar cómo tenemos que presentarnos delante del Señor. Y cuando entremos por aquellas puertas, sabiendo que estos son 4 paredes, pero en el momento que estamos 2 o 3, se convierte en casa de Dios. Se convierte en la puerta del cielo, en la ventana de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo mora entre los hermanos, y donde nosotros estamos es un lugar santo. Ahora es diferente, nosotros somos templo del Espíritu Santo como individuos, pero cuando estamos juntos somos el cuerpo de Cristo, piedras vivas, y Dios mora entre nosotros. Aunque Él no mora entre cuatro paredes, sí que mora entre nosotros. Por eso es importante, cuando entremos por aquella puerta, entrar con una reverencia, con mansedumbre, con humildad. Señor, yo vengo a presentarme delante de ti porque necesito de ti. Porque sin ti no puedo hacer nada. Realmente es cierto. Esa es la humildad. Declararle a Dios que lo necesitamos, que realmente lo necesitamos. Que traigamos siempre encima nuestra arpa y nuestra copa de las oraciones. Y nos presentemos delante de Dios con ganas de cantarle, con ganas de alabarle, con ganas de adorarle, y con las copas de la oración, con nuestras oraciones delante de la congregación. Que nos presentemos con palabras que al Señor le produzcan agrado, con doxología, con palabras de gloria, de alabanza, de adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Que nos presentemos con acción de gracias todo lo que nos ha ocurrido hasta aquí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. La semana que viene volverá otro hasta aquí, pero hoy hasta aquí me ha ayudado Jehová. Ebenezer. Y por último, que vengamos con palabras de júbilo, con palabras de alegría,
¿Por qué? Porque somos una iglesia viva, no somos una iglesia de muertos. Aquí no hay muertos, aquí hay vivos, y los vivos hablan, cantan, gritan y le dan la gloria a nuestro Dios. Por eso no tenemos estatuas, por eso no tenemos nada que tenga que decorar las paredes, porque aquí no hay muertos que nos recuerdan esas personas. Aquí todos somos vivos, y los otros que ya no están vivos delante de la presencia del Señor. Así que pidamos al Señor que nosotros seamos dignos de estar sentados en estos 24 tronos. El número 24 en la Biblia es el número del juicio. Los 12 y los 24 y los múltiplos de 12, 144. Y así en la Biblia son números de juicio. Y nosotros vamos a juzgar no solo a la tierra, no solo a los impíos, no solo a las personas que queremos y que son duros de corazón y no quieren aceptar a Cristo, sino también a los ángeles que le fallaron. Una tercera parte de los millones y millones de ángeles que se fueron detrás de Lucifer, detrás del Satanás, del adversario, del diablo, y que también tienen que ser juzgados. Imagínense la importancia que Dios nos da a nosotros, pobres humanos hechos de polvo. Pero dice que Dios no tiene en cuenta que somos hechos de polvo. Por eso Él pone su espíritu dentro de nosotros. Por eso somos templos vivos del Espíritu de Dios. Templos vivos, hermanos. Y este templo tiene que cuidarse y tiene que santificarse cada día. Como en el Antiguo Testamento, el templo siempre estaba siendo santificado. Nuestro templo también. Tenemos que santificarnos todos los días, porque Dios mora en nosotros. Dios está en nosotros. Y cuando estamos todos juntos, aún más, está en medio de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por la enseñanza de esta adoración de estos 24 ancianos, Señor, en los cielos, donde te dan toda la gloria, toda la alabanza, toda la oración, toda la adoración de todas las formas posibles, habidas y por haber, Señor. Y nosotros hoy hemos aprendido algunas de ellas, Señor, sabiendo que algunas las hacemos y otras quizá nos falta todavía hacerlas mucho mejor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos lleve, nos conduzca, nos sople, nos dirija, Señor, hacia una adoración genuina hacia ti, Señor, porque sabemos que ahí tú te derrites, Señor, porque es lo que a ti te agrada, porque tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tú los estás buscando, los estás esperando, los estás anhelando, Señor, y nosotros queremos ser esos adoradores, Señor, que te adoran no solo en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestras vidas privadas, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y nosotros podemos decir, como dijo el salmista, bienaventurado el pueblo, que su Dios es Jehová. Nosotros podemos decirlo porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos bienaventurados, Señor. Gracias por los hermanos que han venido, Señor. Gracias por todos los que están aquí. Te pedimos por los que no han podido venir por diferentes circunstancias. Te pedimos por los que nos escuchan a través de las redes, Señor, para que tú también los bendigas, Señor, y también estas palabras les llegue y les llene el corazón, Señor, y les enseñe y les redarguya, Señor, porque para esto es tu palabra, para enseñarnos, Señor, a andar correctamente en esta vida, Señor, y estar preparados en buenas obras para el encuentro que tenemos que tener contigo. Así que te damos gracias y te pedimos que tú nos bendigas hasta nuestros hogares, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Al Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy
tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.